Ok, entonces mi nombre es Miguel Ángel Díaz Martínez, soy contador público egresado a la Universidad Piloto de Colombia. Tengo especialización en auditoría internacional, en normas internacionales de información financiera. También tengo diplomado de la EAN con relación con la Contaduría General de la Nación en el tema de implementación de la resolución 533 del gobierno y la 414 para entidades de economía mixta. Mi experiencia ha sido en implementación de control interno en varias entidades. He manejado el área financiera, auditoría de estados financieros, he trabajado en firmas de revisoría fiscal, implementación de las normas de información financiera, implementación en normas en el sector público, en el sector de economía mixta. He implementado también temas de las normas de control de calidad vigentes en Colombia. Actualmente soy contratista del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, y pues soy docente y coordinador de un grupo de estudio de NIF virtuales de CompuCol. Ahí como por encimita, pues digamos una reseña de lo que ha sido mi experiencia en la parte contable. Vale, profe, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto para nosotras tenerlo aquí en esta entrevista. Eh, es sobre la materia de revisoría fiscal. Le vamos a hacer unas preguntas en cuanto a auditoría. Y muchísimas gracias por su introducción. Profe, ¿qué tipos de auditoría interna o revisoría fiscal ha prestado? Bueno, en auditoría interna, entendamos que existe el control interno. El control interno no es que sea un cargo como tal. El control interno es un sistema que permite a las empresas tener organizarse, tener unos procedimientos, unos formatos y documentar todas las actividades que tienen las diferentes áreas de la empresa, cómo se interrelacionan y cuáles pueden ser los posibles riesgos que pues, se pueden presentar. Y la idea es que mediante estos procedimientos y el cumplimiento de unos controles, pues se eliminen esos riesgos. El sistema de control de calidad se basa más que todo en el sistema COSO. Está el COSO 1, el 2, creo que ya está el 3, donde debemos de tener un buen ambiente de control interno, un buen tema de comunicación, un monitoreo, el seguimiento. Digamos que todo este tema de control interno, ese sistema, pues la idea es que haya una persona en cabeza. Esa persona en cabeza normalmente es o un jefe de control interno o un auditor interno. Es la persona que puede desarrollar esas labores de recomendar a la alta gerencia o a la gerencia las posibles inconsistencias o hallazgos que pueda determinar durante su auditoría interna, valiéndose de la verificación del sistema de control interno. Ya en el tema de la auditoría externa, ¿sí? Digamos que lo más conocido en Colombia es la revisoría fiscal. La revisoría fiscal es una institución en Colombia donde, digamos que normativamente o por la regulación de la ley 43 del 90 y del Código del Comercio, pues ha determinado que quien realice la labor de revisor fiscal sea un contador público, quien da fe pública. La revisoría fiscal es, digamos, un tema mucho más integral con relación a lo que es la auditoría externa. La auditoría externa, de acuerdo a los marcos técnicos normativos vigentes, que son los de aseguramiento, ¿cierto? Que están en el anexo 4 del DUR 2420, menciona el tema de la aplicación del Código de Ética de la IFAC, que entra en consonancia con la Ley 43 del 90, están las normas de control de calidad y para aplicar ya la actividad como tal del encargo de auditoría, pues tenemos que determinar si ese encargo de qué tipo es. Y ahí es donde uno clasifica cuál tipo de auditoría es. Si es sobre estados financieros históricos, entonces vamos a aplicar las NIAs. Si es sobre estados financieros que no son históricos, entonces vamos a aplicar servicios de atestiguamiento, servicios relacionados, dependiendo, son 4 normas las que existen, que trae el tema del aseguramiento. Si hacemos un comparativo con la revisoría fiscal en Colombia, la revisoría fiscal, el objetivo es que al finalizar el ejercicio del revisor fiscal tiene que emitir un informe en donde va una opinión. Esa opinión es un dictamen en el cual
el revisor fiscal tiene que decir si efectivamente los estados financieros de esa entidad corresponden a las realidades, son razonables y están cumpliendo con el marco normativo al cual están clasificados. Segundo, si efectivamente están verificando el tema del cumplimiento, el cumplimiento de las actas, de los estatutos, de la parte tributario fiscal. Y el tercero es la verificación del sistema de control interno de toda la entidad. Esos son los tres enfoques del objetivo del revisor fiscal que se dejan en el informe. Con relación a la auditoría externa, aplicando las NIAs, sería aplicar esa razonabilidad de los estados financieros que se aplica en la revisoría fiscal. Y con la ISAE 3000 o lo que son los trabajos de atestiguamiento, se puede revisar el tema del cumplimiento, tanto de la formalidad y los cumplimientos tributarios de la entidad, como del sistema de control interno. Entonces, realmente vemos que la revisoría fiscal y las normas de aseguramiento tienen un complemento. Lo que ocurre es que en Colombia están obligados a aplicar las NIAs los revisores fiscales del grupo 1 o los revisores fiscales de empresas de pymes que tienen más de 10.000 salarios mínimos, pero 30.000 salarios mínimos o más de 200 empleados. Para los demás es optativo, es decir, que los demás pueden aplicar ¿cuáles? Las NAGA, las normas de auditoría generalmente aceptadas, que están en la ley 43 del 90, ¿sí? Pero que realmente son dos hojitas y que solamente enuncian un tema de lo que debería ser el revisor fiscal. Pero ya las normas internacionales, el aseguramiento aplicaría absolutamente de una forma mucho más robusta o argumentada la aplicación del ejercicio contable de revisoría fiscal o de auditoría externa en una entidad. Entonces, como para redondear, porque sé que empiezo a hablar muy apasionadamente, la auditoría, tenemos auditoría interna, que tiene que ver directamente con lo que es el sistema de control interno, ¿cierto? O una auditoría interna sobre algún tema específico, y la auditoría externa, que es en Colombia la revisoría fiscal, con el enfoque que les dije, el objetivo, o una auditoría externa aplicando los marcos de aseguramiento sobre encargos puntuales. Entonces, ahí el nivel de aseguramiento es diferente. El del revisor fiscal, cuando da una opinión, es un nivel de aseguramiento razonable, que eso lo da las NIAs. Mientras que el del cumplimiento y de las otras normas de aseguramiento dan un nivel de alcance o de seguridad limitado, porque pueden ser temas puntuales. ¿Listo? Entonces, digamos que eso es lo que se maneja en la mayoría de firmas, esos dos tipos de auditoría. Pero en las firmas se maneja más la auditoría externa, porque el auditor interno, a diferencia del auditor externo, tiene un tema de dependencia, tiene que trabajar dentro de la organización. Hay una subordinación. Tiene que cumplir un horario, le paga a la empresa y entonces ahí esa independencia no se ve tan independiente como si lo hace un auditor externo. No sé si con eso de pronto aclarar un poquito el tema de los tipos de auditoría o de revisor, o el tema de la revisoría fiscal que se maneja en Colombia, ¿no? O por lo menos que lo he manejado en las firmas. No, no se te escucha. Qué pena, profe. Sí, muy claro su respuesta. Profe, nosotros también queríamos preguntarle cuál es su opinión respecto a la auditoría de gestión. Bueno, digamos que es que la auditoría de gestión, cuando entramos a mirar, digamos, yo me voy mucho a la norma porque pues el tema es técnico, la ley 43 y el Código de Comercio habla mucho del tema de la revisoría fiscal y habla de la auditoría externa, pero de que el contador que puede, digamos, o tiene la competencia o quien puede realizar auditoría externa que sea el contador es sobre estados financieros. Ya la auditoría de gestión ya es una auditoría mucho más general, más amplia, ¿sí? Cuando decimos gestión, la gestión es cuál fue la labor que desempeñó, si estamos hablando de la gestión del gerente, de la alta gerencia, ¿cierto? Entonces, durante el año en el cual realizó el periodo fiscal, contable o financiero, cuál fue la competencia o las decisiones o cómo fue que obró ese gerente durante ese periodo, ¿cierto? Ahí se realiza una auditoría de gestión. Entonces es determinar efectivamente si las decisiones que se tomó por parte de la gerencia
fueron las correctas dependiendo pues el contexto con el cual se realizaron. Y si efectivamente el resultado de esa gestión sí fue la indicada de acuerdo a qué, a los estatutos o a la asamblea de los accionistas. ¿Por qué? Tenemos que entender que una cosa es que los accionistas o los dueños de la empresa en la asamblea toman decisiones sobre cuál va a ser el camino que va a seguir la empresa durante ese año en el cual va a operar una gestión de una gerencia. La gerencia tiene que, digamos, cumplir con los mandatos o con lo que se solicitó o las decisiones que tomó la asamblea, que son los accionistas. Pero el representante legal, que es el gerente, es quien asume realmente la responsabilidad de ejecutar. ¿De ejecutar qué? Esas toma de decisiones que hicieron en la asamblea los asociados. El gerente ejecuta y él es el directo responsable no solo de los estados financieros, del sistema de control interno y pues de la parte financiera de la empresa. El contador es el preparador de la información. El auditor externo o la revisoría fiscal lo que verifica es que efectivamente los estados financieros cumplen con los marcos normativos y que se prepararon de acuerdo a ese marco y que la razonabilidad o los hechos económicos de la empresa están dentro de esos estados financieros. Recordemos que los estados financieros son de propósito general, es decir, esa información va para terceros, los stakeholders, donde pueden estar los acreedores, pueden estar los socios, aunque los socios y la gerencia pueden tener estados financieros específicos, donde le determina una mayor cantidad de información y más detallada que no la tienen los de estados financieros de propósito general. Entonces, en Colombia, digamos que la auditoría de gestión tendría que estar señalada sobre la labor que realizó la gerencia con relación a la toma de decisiones, ¿cierto? Y al resultado final de esa gestión, tomando como base el sistema de control interno, los estados financieros, los indicadores financieros y todo el tema del cumplimiento. En cierta forma, uno está viendo que es como un paralelo a lo que se hace en revisoría fiscal, pero en Colombia no es obligatorio que la auditoría de gestión la tiene que hacer un contador. ¿Listo? No sé si con eso de pronto respondo a esa inquietud. Sí, profe, muy amable. A continuación le doy el paso a mi compañera Doris Castillo. Buenas noches, profe. Dori, Usted como contador, desde su experiencia, ¿cuáles son los objetivos en sus servicios profesionales? bueno, ¿sabes qué importante esa pregunta? Además, para ustedes que están en todo el proceso. Digamos que en Colombia, lamentablemente, y vamos a decir que actualmente somos 300.000 más o menos de contadores que hay en Colombia, de los cuales cuántos están ejerciendo realmente la contaduría. Digamos que puede haber más de 200.000 que están ejerciendo en labores de directamente de contabilidad, sean como contadores, como revisores fiscales, auditores externos, asesores financieros, tributarios, ¿sí? Hay otros que están en áreas, digamos, diferentes, evaluación de proyectos, bueno, está el del control interno, está temas de recurso humano, ¿sí? En la parte financiera, que es importante, pero digamos que el objetivo del contador inicialmente debería ser exactamente prestar un servicio de calidad. ¿Por qué? Porque es lo que me va a demostrar o me va a generar la diferencia con mis otros colegas. El hecho de generar una calidad en su trabajo, aplicando las normas de control de calidad, tener una estructura dentro del trabajo que uno realiza, una documentación, un soporte, una formalización, que es algo que a veces pues en la academia no le enseñan a uno a decir cómo tiene que cobrar, a qué nicho de mercado se va a dirigir, cuál es su competencia, qué es lo que le gusta la parte tributaria, le gusta la parte financiera, ¿le gusta la evaluación de proyectos? Hoy en día la auditoría forense viene algo muy fuerte y es el tema de los indicadores de sostenibilidad, del desarrollo sostenible, de esa información no financiera que tenemos que conocer los contadores. Y es algo que viene en 2 o 3 años muy fuerte. Y vemos que realmente en la academia pues no se ha metido con ese tema. Entonces, el objetivo del contador, para mí, de acuerdo a mi experiencia, es que
cada contador debe tener un objetivo específico, pero ese objetivo depende, primero, de dónde se siente realmente fuerte, porque así como existe la medicina, donde hay una medicina general, donde hay un cardiólogo, hay un pediatra, ¿cierto? Nosotros como contadores tenemos varios campos de acción y nosotros queremos hacer de todo, abarcar todo, pero sin especializarnos. Y entonces viene el tema del respeto entre colegas. Y entonces ese objetivo inicial se empieza a perder, porque mi objetivo es abarcar lo que venga, lo que llegue. Yo soy contador y con mi firma, como doy fe pública, entonces puedo firmar una certificación, puedo firmar un estado financiero. Así no sepa revisora fiscal porque no tengo experiencia, puedo firmar, entonces me meto a revisor fiscal. No tengo experiencia en auditoría forense, aprendo en el camino. Creo que el objetivo inicial es primero saber cuál es mi competencia, dónde me siento fuerte y si me siento fuerte en un determinado campo, pues tengo que especializarme, ¿sí? Y la especialización es fundamental, primero, para generar esa diferencia con los demás colegas, porque hay una competencia, eso es claro, pero el tema es una competencia leal, no desleal. ¿En qué sentido? Muchos colegas, digamos, que salen de la universidad y ustedes saben que la universidad, muy bueno, da unas bases, pero ya en el campo de acción es totalmente diferente. Entonces, a veces esas inseguridades se reflejan en errores que se pueden cometer con el cliente. Cuando a uno le dicen, es que tengo una auditoría de facturación, y uno dice, listo, lo apruebo. Cuánto van a pagar? Van a pagar 2 millones. Listo, hagámoslo. Y lo acepto sin saber ni conocer a mi cliente, sin saber cuál va a ser el alcance de mi trabajo. Y lo acepté, 2 millones. Cuando me dicen, es que los 2 millones que tiene que auditar 3.500 facturas una por una, con toda la trazabilidad de la transacción. Entonces uno dice, uy, no, ¿cómo no entendí cuál era el trabajo? ¿Sí? Otro ejemplo. Resulta que alguien me dice, Miguel, hay un tema de revisoría fiscal o auditoría forense en una propuesta en una empresa y yo lo conozco a usted y usted, bueno, pues yo soy bueno en NIF, pero en auditoría forense no sé, pues ahí se aprende. Entonces yo paso mi propuesta y por decir algo, Ana Yuli estudió auditoría forense y se especializó y tú pagaste una plata, sacrificaste unas horas para perfeccionar esa auditoría forense y tienes tu título. Y resulta que yo no estudio auditoría forense. Tú pasas tu propuesta a esa empresa por 6 millones de pesos. Yo digo, no, pues, lo paso por 3 millones porque pues, sí, no tengo el concepto de la auditoría forense. ¿Ustedes a quién creen que van a contratar el gerente? ¿Al de 6 o al de 3? Al de 3 porque es más barato. Y entonces me contratan a mí que no sé de auditoría forense, voy a aprender y hago las cosas mal. Hago un informe que no corresponde. ¿Será que ese gerente va a decir, muy malo ese Miguel Ángel para la auditoría forense? Va a decir, los contadores todos son iguales. ¿Ves? Entonces, el tema de dignificar la, empresa, la profesión, el tema de la competencia, de perfección, de mirar cuál es mi nicho de mercado, ese es el objetivo inicial. Saber cuando yo salga a la universidad, cuál es mi objetivo, dónde me voy en 10 años. Yo no pensé llegar al consejo técnico y ha sido una oportunidad enorme, pero más allá hay otros campos. Entonces, el tema es tener objetivos a mediano plazo, objetivos que yo pueda cumplir, pero dependiendo de qué, de mi capacidad, de mi competencia y hacia dónde quiero dirigir mi nicho de mercado, porque son muchos nichos de mercado, ¿sí? Yo no puedo decir que voy a elegir el nicho de mercado propiedad horizontal, cuando yo tengo especialización en auditoría, cuando tengo especialización en NIF, cuando soy docente, porque ¿cuánto me van a pagar una propiedad horizontal? 200.000, 300.000. Entonces mi nicho de mercado no es ese. Tengo que mirar cuál es mi nicho de mercado, pero tengo que especializarme. ¿Listo? Entonces, ¿el objetivo cuál es? Prestar un muy buen servicio. Pero ese servicio se presta cuando uno tiene el conocimiento, cuando uno tiene organizado su trabajo, estructurado, bien documentado y algo que ha traído las normas de información financiera, los estándares internacionales como el de aseguramiento, es las normas de control de calidad, porque te permiten tener soportadamente de forma documental todo un proceso del servicio que tú vas a prestar al cliente y con el cual generas una mayor calidad de tu servicio. Digamos que ese es como el objetivo que uno debería de plantearse cada contador, ¿no? Sé que a veces me extiendo mucho y sé que empiezo a hablar, pero pues trato como de no perderme.
Muchas gracias, profe. Me gustaría, pues, en esta oportunidad de su conocimiento, hacerle otra pregunta. ¿Qué responsabilidad tiene un revisor fiscal en la evaluación del sistema de control interno en una entidad? Bueno, entonces, como mencionaba ya el artículo 207, están las funciones del revisor fiscal que está en el Código del Comercio. El 209, que es donde está la parte del informe del revisor fiscal, ahí menciona el tema del control interno. Hay que aclarar dos temas. Uno, hablamos del COSO. El COSO es, digamos que, la herramienta con la cual yo puedo implementar un sistema de control interno en una empresa. ¿Listo? Que ahí vienen los 5 elementos del control interno y hay otros temas importantes. Del cual, ¿qué es importante el control interno? Si en la empresa la alta gerencia no está comprometida con el sistema de control interno, empezamos mal. ¿Sí? El control interno, la base es que esté en cabeza de la administración, de la alta gerencia, para que de ahí empiece a escalar hacia abajo y toda la organización cumpla con el sistema de control interno. Yo puedo tener un jefe de control interno, puedo tener un auditor interno, puedo tener manuales, puedo tener formatos, pero los formatos y los manuales están allá debidamente en la biblioteca del gerente muy bien empastados, pero no se están cumpliendo. Tengo un auditor interno que no puede abarcar el 100% de revisión del sistema dentro de una empresa. Yo puedo hacer una revisión en la mañana, una auditoría y hago un arqueo de caja al cajero y está cuadrado. En la tarde, el cajero tuvo una necesidad. Tenía la posibilidad de tomar prestado esa plata de su caja y descuadró la caja. No se le puede garantizar el 100% de seguridad porque hay control interno en una empresa. Entonces, el sistema de control interno, el COSO, hace una implementación del cual lo más importante es que cada persona de esa empresa, por muy sencillo que sea desde el cajero, tenga en cuenta que si él tiene un buen sistema de control interno, él seguramente minimiza los riesgos. La revisoría fiscal lo que hace es evaluar si efectivamente la entidad tiene un buen sistema de control interno. ¿Sí? Puede hacer pruebas de recorrido, puede hacer cuestionarios, puede hacer varias, digamos, pruebas de auditoría para confirmar que efectivamente ese sistema de control interno es efectivo o en donde pueden haber falencias. ¿Sí? Entonces hay cuestionarios en donde uno determina en tesorería, ¿cierto? Efectivamente, ¿cuál es el proceso que llevan para un desembolso de un pago? Si efectivamente cuentan con todo el soporte, si está todo en el sistema de informático de la empresa, quiénes tienen los accesos, ¿sí? Quiénes aprueban. Todo eso, ¿en dónde está? Si hay un buen sistema de control interno, debería haber unos procedimientos. Y uno lee los procedimientos y los manuales de funciones de cada cargo, en donde efectivamente se sabe cuáles son los accesos, cuáles son las responsabilidades de cada cargo, ¿cierto? Porque cuando hay una debida segregación de funciones, el riesgo se minimiza. Cuando hay una concentración de funciones, hay mucho riesgo, porque una persona que tiene concentración de funciones puede hacer y deshacer sin que nadie se dé cuenta. Entonces, el sistema de control interno, la responsabilidad del revisor fiscal en el sistema es solamente en el informe de informar a la alta gerencia o a los asociados a la asamblea que efectivamente el control interno es bueno, es efectivo y si la alta gerencia está comprometido con el sistema de control interno. Desde que no haya un compromiso de la alta gerencia, pues el sistema de control interno nunca va a funcionar. Entonces, la responsabilidad de la revisoría fiscal es evaluar. No es el que diseña, es evaluar que el diseño que hizo la administración, porque la responsabilidad del control interno es la administración o el representante legal, él es el que tiene que diseñar el sistema de control interno y la revisoría fiscal lo evalúa. Entonces, como para aclarar muy bien ese tema, entonces la responsabilidad es hasta dónde yo evalúo ese sistema de control interno y cómo informo yo de manera objetiva e independiente que el sistema de control interno funciona o no funciona o qué falencias tiene. Sería eso, Doris, más o menos. Muchas gracias, profe. Continuamos con las preguntas
preguntas de mi compañera Ana. Profe, buenas noches. Alba, buenas noches. Profe, ¿usted cuál considera que es el mayor desafío que enfrenta esta profesión hoy en día? Bueno, ustedes han escuchado, pues no es una mentira que han salido muchos comunicados y nos ven los grupos de WhatsApp y en otros temas, hasta en el grupo de estudio lo hemos analizado, de cuál es el futuro de la profesión. Y han habido muchos documentos donde dicen, hay 20 profesiones que van a desaparecer y entre ellas está la contaduría pública. Entonces yo les digo, la contaduría pública no va a desaparecer, no puede desaparecer. Que se tiene que transformar, sí se tiene que transformar. ¿Por qué? Si nos ubicamos antes del 2009, antes de que se haga la ley 1314, manejamos el 2649, un PUC, y ese PUC del 2649 y el 2650, decretos del año 93, estamos casi que en el 2013 y aún seguíamos después de 20 años manejando el mismo PUC, como si los negocios, como si la globalización, como si el Internet, como todo lo que ha pasado, no hubiera cambiado nada. Los negocios cambiaron, los portafolios de los bancos cambiaron, ya las empresas empezaron a eliminar esas, digamos, límites que habían entre las fronteras. Ya una empresa en Colombia puede negociar fácilmente con una empresa en Estados Unidos o en África, no tiene ningún impedimento, ¿sí? La virtualidad llegó para quedarse. Hay una cantidad de situaciones que si hoy en día miramos con el 2649 estamos rezagados. Llegaron las normas internacionales, las estamos adoptando, nos traen nuevas herramientas, pero no nos podemos quedar ahí por una sencilla situación. Los contadores, y no es que esté en contra de los que llevan contabilidad, porque no es así, pero deben de pensar que si yo llevo contabilidad, actualmente hay robots, ¿sí? Que le dicen, le pueden decir a un gerente, usted tiene allá a un contador y tiene 3 auxiliares. Ese contador y esos 3 auxiliares se pueden cansar, no trabajan 24 horas, se pueden equivocar, son humanos, le van a exigir aumento de sueldo, en fin, hay muchas situaciones. Yo le tengo un robot en el cual con ese robot usted lleva la contabilidad, le trabaja 24 horas, no se equivoca porque usted lo parametriza para que no se equivoque, no le va a exigir ningún incremento, le vale 20 millones, pero esos 20 millones usted los va a recuperar en un año con el sueldo del contador y los 3 auxiliares. ¿Ustedes qué creen que van a hacer el empresario? Les va a tomar el robot. Ya tenemos factura electrónica, tenemos nómina electrónica y va a seguir todo. Todo es electrónico. Ya no vamos a volver a ver tantos documentos. Las transacciones se hacen, ya tenemos NECI, o sea, hay una cantidad de herramientas, todo está cambiando. Pero así como todo está cambiando, la profesión tiene que cambiar también. El tema es que la profesión está cambiando, pero nosotros no nos hemos dado cuenta. Nosotros seguimos pensando que tenemos que hacer los registros manuales y que nos tienen que decir a nosotros como contadores lo que tenemos que registrar. Y no, los contadores tenemos que ir mucho más allá. Tenemos que ser un apoyo para la organización en la parte financiera. Hoy en día están solicitando contadores financieros que hablen inglés y que manejen muy bien las herramientas tecnológicas. Y si ustedes van a ver, lamentablemente en la academia, poco el inglés, las herramientas tecnológicas más o menos, y la parte financiera, de pronto un tema de indicadores, pero no se profundiza. La academia nos enseña a que tenemos que salir de la academia a ser empleados. Y empleados es irme como contador o irme a trabajar en una firma para ser auditor, pero nunca como emprendedores. Actualmente estamos en una coyuntura con todos los cambios que se avecinan. Vienen las criptomonedas, viene el tema ambiental, y el tema ambiental es algo tan nuevo en Colombia. Esta semana estuve en unas charlas de la UNTAD, que es, digamos, una organización de la ONU,
donde ya hay unos indicadores en el tema ambiental del desarrollo sostenible y se está tomando en cuenta muy importantes indicadores dentro de la información financiera de las organizaciones. ¿Sí? La emisión de gas, el tema del fluido eléctrico, la utilización, el tratamiento de las aguas, absolutamente todo. Y eso puede generar beneficios en las empresas. Pero en Colombia seguimos pensando que tenemos es que solamente registrar comprobantes. Entonces, la contabilidad no va a desaparecer. Tenemos que desaparecer de nosotros ese chip que tenemos o que de pronto salimos de la universidad y que a veces lo mantenemos durante todo el tiempo de nuestra profesión. Ustedes están muy jóvenes y son, digamos, el futuro de la profesión. Entonces, la idea, ¿cuál es? El futuro, ¿cuál es? El de ustedes, el que ustedes quieran hacer ese futuro, de cambiar, no de eliminar la profesión, es transformar el análisis, el ser más analíticos, ¿sí? Y no tan operativos cuando estamos dando un servicio a una empresa. Porque para tener personas operativas como contadores, qué pena con lo que voy a decir, pero no es así. Para eso tendría un auxiliar, un asistente del SENA, que es más operativo. O puedo contratar un robot. Pero un robot nunca le va a decir a un gerente sobre temas que nosotros los humanos sabemos cuál es el comportamiento en los negocios. Es ahí donde se requiere al contador, pero un contador de un perfil más financiero, más internacional, porque es que Colombia, no podemos quedarnos de que solamente estamos solamente en esta parte. Nosotros ya interactuamos con todos los países de Latinoamérica y del mundo. Entonces, la idea ¿cuál es? Empezar a tener competencia con ese mercado global, pero solo lo podemos tener si dentro de las organizaciones existe ese partner de la gerencia, en este caso el contador, que conoce toda la empresa, que conoce y tiene en su cabeza no solo el proceso de la empresa, sino las proyecciones financieras y los posibles oportunidades que se pueden brindar internacionalmente para esa empresa. Entonces es como ese reto de lo que va a ser el futuro de la contabilidad. Utilizar nuevas herramientas. Está por Google hay un el Big Data, ¿cierto? Que ya manejar el Big Data, que es manejar grandes datos, que de pronto en una oportunidad, en una firma de las Before, de las grandes, y una charla, y ya hay una de las grandes que maneja un tema de auditoría de los bancos. Y ellos revisan transacción por transacción, algo que antes era imposible. Y lo hace un robot, mirando dato por dato toda la transacción. Y donde hay una inconsistencia, la reporta. Es decir, ellos ya tienen una cobertura del 100% de las operaciones, algo que antes no aparecía. Entonces, nosotros tenemos que empezar a evolucionar de que todo se puede controlar, todo se puede empezar a analizar para generar mejores tomas de decisiones. Digamos que es hacia allá hacia donde deberíamos de dirigir ese futuro, a donde se debería ver ese futuro de la contaduría. No tanto en la parte fiscal, porque es otro tema, otro error que tiene en Colombia. Cuando ustedes van a ver, se hace una charla de la parte tributaria, van 800, 1000 personas. Tema de NIF, 100. Código de ética, 5. ¿Por qué? Porque aquí todo le debemos es a la parte tributaria, la DIAN. El contador, la DIAN. Entonces, se preocupan tanto de la DIAN y les voy a ser muy sinceros. En menos de 5 años, las declaraciones de renta van a llegar a cada uno de los contribuyentes solamente para decir está de acuerdo y pague. Ya no se va a requerir de un contador. ¿Sí? Para esas bien complejas sí se requiere, pero para las que van a ser sencillas, ustedes se han conocido, ya existe Tributi. Lo hacen a veces gratis. Lo hace por parte de Bancolombia, a veces por el costo tiene otra herramienta. Y hay contadores que siguen peleando que porque ellos tienen que hacer las declaraciones. Entonces, mientras no cambiemos el chip y miremos lo que nos espera en el futuro, no es que se vaya a eliminar la contabilidad, va a eliminar y sacar del mercado a los que sigan pensando solamente de manera cuadriculada, lamentablemente. Entonces, digamos que el consejo es, miremos más allá, no nos quedemos con el día a día, porque es que a veces el día a día no nos deja ver hacia dónde va la profesión.
No sé, Albanelli, si con eso más o menos trato de enfocar. Sí, profe, muy clara la explicación. Muchas gracias. Profe, profe Miguel Ángel, y como última pregunta, su Sí. merced en la experiencia que ha tenido, ¿cuál de los riesgos en auditoría se presenta más, el inherente, el de control o el de detección? Bueno, digamos que depende. A ver, cuando tú estás en una firma de auditoría mediana, pues digamos que las Big Four tienen unos procedimientos y unos software bastante robustos que, digamos, mantienen a toda la estructura de una manera, digamos, muy bien controlada, y los riesgos pues son mínimos, ¿sí? Los riesgos en las grandes firmas es por la rotación de los auditores que trabajan en las firmas. Ahí hay un tema más de riesgo de detección, de control, ¿sí? De pronto hasta de materialidad, pero esas incorrecciones materiales generadas a raíz de la auditoría o de la revisoría fiscal que se le pueden pasar al auditor, van más, digamos, hacia el tema de los programas de auditoría. Me explico. Cuando tú estás en una estructura, una firma de auditoría, está el socio, hay un gerente, puede haber aquí un junior, un senior, un auditor liviano. Ese auditor liviano normalmente es una persona recién egresada, que no tiene experiencia, y que le entregan el programa de auditoría para hacer la labor o a desarrollar ese programa. Llega a la empresa. Si la capacitación de ese auditor no es buena, él llega a la empresa, toma su programa de auditoría que puede ser 50 puntos para desarrollar en un solo día, sin conocer a la empresa, y empieza a revisar punto por punto. ¿Por qué? Porque hay un quality control. ¿Qué es el quality control? Una persona que no necesariamente es un contador, que tiene en su sistema el trabajo que está desarrollando ese auditor en la empresa. Él tiene que subir la información al finalizar el día con todos los requerimientos elaborados. Esa persona no va a revisar si está bien o está mal, sino que esté completo. Entonces yo tengo que subir mis 50 puntos porque donde no lo suba, me viene un problema. Entonces el auditor corre por cumplir el programa. Pero algo muy importante, los programas no es para cumplirlos. Los programas se tienen que ceñir es al objetivo de esa auditoría. Si yo hago una auditoría de estados financieros, pues yo tengo que revisar es cuáles son los riesgos de esos estados financieros de mi cliente. Ah, es que es una empresa de servicios. Hombre, entonces miremos exactamente el tema de servicios, no debe tener inventarios. No, es que es una empresa industrial, fundamental los procesos, los inventarios. Es que es una inmobiliaria, pues miremos exactamente la propiedad, planta de equipo, las propiedades de inversión. Pero si yo no conozco a la empresa, si no hago una planeación para realizar esa auditoría y voy con mi programa, empiezo a revisar todo y habrán cosas que no le aplican. Y pierdo tiempo tratando de confirmar lo que no le aplica. Con tal que después termino corriendo por cumplir, pero el objetivo no se está cumpliendo. Y es donde vienen los errores inmateriales, porque se me puede pasar algo que sí era importante, un hallazgo que sí generaba seguramente una situación que tenía que haber evidenciado y comunicado en mi informe, y no lo hice. Entonces, la inexperiencia de las personas que llegan por la falta de capacitación. Programas de auditoría muy extensos que realmente cubren el 100% de algo que no necesita. El perder el objetivo de esa auditoría. Y algo importante, la experiencia. Cuando uno lleva mucho tiempo en el tema, uno puede llegar a una auditoría, puede evidenciar una situación que a veces ni siquiera está en el programa de auditoría. Un auditor tiene que pensar como un ladrón para poder entender a veces situaciones que se le puede presentar a uno. Es feo decirlo, pero es así. Si uno llega a una empresa a pensar que todo es bonito, pues tú nunca vas a encontrar nada. Y cuando pueden haber una cantidad de problemas. Por eso el tema del juicio profesional y el escepticismo. El escepticismo profesional es importante en la revisoría fiscal y en la auditoría externa. Yo como el apóstol, hasta
Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Me tienen que confirmar. Yo tengo que verificar existencias de propiedad, planta, equipo, existencia de inventarios. Yo tengo que recurrir a la circularización con terceros. Yo no me puedo quedar con lo que el gerente me dice o con lo que me dice la cajera, ¿sí? O con lo que me está diciendo el sistema de información. Yo tengo que revalidar con otras pruebas. Yo tengo que ser, o sea, pensar en que esto se puede estar haciéndose mal y hasta dónde puede llegar el riesgo. Normalmente, en la revisoría fiscal se manejan, normalmente la que estuve, manejaban 5 programas de auditoría. La primera era planeación, donde se miraba el control interno, el tema del cumplimiento y se empezaba a revisar los estados financieros. Venía otro programa y era de nómina. Entonces se revisaba la nómina, la liquidación, que cumpliera con las planillas, por el tema de la UGPP, porque eso es delicado. Y se revisaban estados financieros. El tercer programa, el core business. ¿Qué era el core business? Pues yo tengo que mirar si efectivamente los ingresos que está generando corresponde a los gastos, digamos, los gastos estén relacionados con los ingresos y cuál es el porcentaje de rentabilidad y que los activos estén siendo bien utilizados. Entonces uno empieza a revisar una cantidad de indicadores demostrando que efectivamente sí es viable o no es viable la consecución de la utilidad en ese periodo. Después venía el tema del precierre y finalmente el cierre, donde se hacía toda la auditoría. Pero en cada uno de los informes se sentaba uno con la alta gerencia y le decía, vea, estos son los hallazgos, esta es la evidencia, este es el riesgo y esta es la recomendación. Ahora dígame, ¿cuál es su disposición? Y la alta gerencia decía, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, lo voy a hacer, no lo voy a hacer, y uno tomaba la disposición. Y así con cada informe y uno iba revalidando. Con tal que al finalizar, uno sabía desde el principio, mire, esto se le ha venido diciendo desde cada uno de los informes y finalmente no lo hicieron. Y me queda como punto, y ahí uno entra a analizar si esa opinión, de acuerdo a esa información de ese trabajo, resulta en decir que los estados financieros son razonables o tienen una salvedad, o son adversos, o hay una denegación. Entonces, a veces, muchos revisores fiscales piensan que solamente sacar un informe y piensan que solamente es la parte tributaria. Y yo firmé lo de la DIAN y estamos en la DIAN bien, y el resto de la empresa está mal. Hay empresas que se liquidan, pero a la DIAN le cumplimos. No, el tema es que hay una obligación, una responsabilidad social. En una entidad no es solamente los socios, es la personal que trabaja con ellos, sus familias, adicionalmente los clientes, los proveedores. Entonces, esto es una cadena. Entonces, por eso el dar fe pública a los revisores fiscales es fundamental, que haya confianza pública, que crean en nosotros, que lo que nosotros firmamos es porque es la realidad, ¿sí? Entonces, digamos que en el tema del revisor fiscal, con relación a los programas o a esos riesgos que puede llegar a presentar en mi informe, va más por el tema de los programas, de la inexperiencia y a veces de no conocer la empresa. Si yo conozco la empresa, sé dónde pueden estar los problemas y qué pruebas tengo que hacer para poderlas detectar. De lo contrario, de pronto puedo saltarme esos errores y estaría generando una información que no corresponde a la realidad y que me puede generar una incorrección material en la auditoría. No sé si con eso más o menos trato de explicarlo, Marta Patricia. Mil gracias, contador Miguel Ángel, muy amable por su tiempo y la colaboración con nuestro grupo de la UTB. Profe, en nombre mío, de mis compañeras y la Universidad Tecnológica de Bolívar, le agradecemos infinitamente por ampliar y enriquecer nuestro conocimiento. Mil gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y mi consejo. No es que no se queden callados, denuncien, no se queden con lo que salga solamente de la universidad. Mire, uno cuando hace docencia, uno les pone pruebas a los chicos que están saliendo y a veces ve uno que no les quedan muy claros los conceptos básicos de la profesión. Y es importante tener muy claro, por lo menos de la universidad, salir con los conceptos básicos claros. De ahí, esa base empezar a evolucionar haciendo lectura. Esto es una profesión de mucha lectura, de mucha exigencia. Todos los días tenemos que estarnos preparando, estar leyendo. Ustedes saben que hoy sale un decreto, mañana sale otro y sale otro. Las normas de información financiera son dinámicas. Por ejemplo,
actualmente estamos manejando las normas de control de calidad, creo que ustedes han escuchado, ¿cierto? Esa NIC 1 de control de calidad que tienen que aplicar los que hacen aseguramiento en Colombia, porque la Junta ya va y les exige, pues en el mundo, la IFAC, que es la Federación Internacional de Contadores, ya no emitió la NIC, ya emitió fue las normas internacionales de gestión, ya no control, gestión. ¿Cuándo llegarán a Colombia? Por ahí unos 2 o 3 años. Y muchos contadores no conocen las de control. Cuando vayan a empezar a mirar las de control, ya llegaron las de gestión. ¿Y a quién le van a echar la culpa? A las normas. No, pero ¿cómo así? Yo estaba aprendiendo esto y ya salieron unas nuevas. Y todo el mundo le echa la culpa a las NIF, le echa la culpa a las normas, a la parte tributaria. No, véanlo más bien como una oportunidad. Ahí hay mucho campo de acción. Entonces, la idea, ¿cuál es? Lean, prepárense. No termina uno de estarse preparando todos los días. Y el dignificar la profesión y devolverle a la profesión lo que me ha dado, realmente ha sido algo muy gratificante. Cuando hago el grupo de estudio de Compucol, que digamos a muchos lugares del país y a algunos internacionales, es rico saber que hay unos espacios que se crean para que colegas de partes alejadas del territorio nacional se conecten y aprendan cosas nuevas o reafirmen sus conocimientos. Entonces, mi invitación es a que participen, no sean contadores pasivos, sean contadores activos. El lunes, pasado mañana, se van a dar cuenta. ¿Ustedes saben qué pasa, qué ocurre pasado mañana? La Junta Central de Contadores. Correcto. Viene la votación del representante de los contadores ante el Tribunal Disciplinario. ¿Y qué ocurre? El Tribunal Disciplinario son 7 personas que lo componen. 5 del gobierno, de los cuales 4 son contadores. 2 del Ministerio de Industria y Comercio, uno de Hacienda, otro de la DIAN, otro del Consejo de la Contaduría Pública. ¿Del qué? Sí, de la Contaduría Pública. Y 2, un representante de los contadores y un representante de las universidades. Nosotros tenemos que votar el lunes. Somos 280,000 contadores. Hace 4 años, cuando quedó Leonardo Barón, ganó con 4,000 votos. De 280,000. Entonces, no nos están viendo afuera los organismos del Estado, los gremios, todo el mundo dice, no, pues que los contadores son solo 4,000, 5,000. No hacemos representatividad y somos 280,000. Entonces, a veces no tomamos conciencia en ese tema de participar activamente en lo que nos afecta a nosotros como profesionales, porque nadie está ajeno a que en estos 4 años llegue a incurrir en un incumplimiento de un principio ético y lo demanden ante la Junta Central. Y les digo algo, en la Junta Central, ¿qué creen? ¿Que los 5 del gobierno los van a defender? ¿Quién los va a defender? Porque es que quien conoce lo que nos pasa a nosotros en nuestras empresas, en la propiedad horizontal, en tantos sitios, es quien es un contador público. ¿Pero ustedes creen que los 5 que están del gobierno entienden de la profesión? Difícilmente. Entonces ellos van a buscar es un culpable, no un inocente. En cambio, por lo menos el representante de nosotros tiene la visión de decir, oiga, yo sé lo que le está pasando a este contador y puede que de pronto la demanda que puso el cliente no sea realmente objetiva. Entonces es importante y a veces no lo vemos de esa manera. Vemos es como, ay, toca votar. Ahora, votar por cualquiera, lo importante es votar, que haya representatividad. Pues aquí digamos que por Compucol está Florestela Quiroga, hay Miguel Acero de Cali, creo que en Nariño también hay, está Marlene Carruncho, hay varios que conozco que es más, a ellos no les pagan, eso es ad honorem, ¿sí? Entonces den cuenta a veces los sacrificios que se hacen o la gente que está comprometida con la profesión. Otro tema adicional es agrémiense. Hay muchos gremios que hay en Bolívar, en la costa hay gremios, en el norte de Santander, pues existe Compucol, que está como en 7 partes de Colombia, están los del suroccidente, hay muchos gremios, pero cuando salgan de las universidades, colégiense, o sea, sean partes de una agremiación, ¿sí? Es importante la unificación o la unión de los contadores, porque les soy muy sincero, durante estos últimos
20 años ha habido es como una discordia y una división entre los contadores, y eso pues no nos lleva realmente a nada, así nunca nos van a tomar en serio. Es como la recomendación y nada, agradecerles la invitación. Qué pena que siempre me extiendo, pero es que me apasiona. Gracias, profe. Al contrario, nos enriquece, como le había comentado, con su conocimiento. O sea, estamos muy contentas con la entrevista. Bueno, pues espero que... Nuevamente, mil gracias. Gracias, profe. Bueno, Marta Patricia, Albanelli, Ana Yuli y Muchas Dori. gracias. Gracias. Muchas gracias, profe. Que sirva de mucho, ¿eh? Mil gracias. Bueno.